producen en el país son los que se cuantifican, ¿sí? Se cuantifican. Bien. Ahora, no sé si ya lo habíamos mencionado aquí con ustedes, de que hay servicios que son muy difíciles de cuantificar, ¿como cuáles? Las peluquerías. Las peluquerías, ciertas peluquerías efectivamente, ¿sí? Ciertas, no todas, ¿sí? Algunas peluquerías, por ejemplo, que se encuentran en alguna colonia, ¿sí? Hay peluquerías, por ejemplo, que sí se cuantifican, las que están, por ejemplo, en las plazas, ¿sí? En las plazas. Es así. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Forzosamente se tienen que cuantificar porque pagan impuestos. Pero, por ejemplo, hay peluquerías que existen adentro de un mercado regional o en una colonia, son muy difíciles de que se cuantifiquen. ¿Qué otro servicio, por ejemplo? ¿Podría ser los vendedores ambulantes? Los vendedores ambulantes, efectivamente, en cuestión de bienes, ¿sí? En cuestión de bienes materiales, los vendedores ambulantes, ¿sí? Eso sí, efectivamente que por lo regular no pagan impuestos, ¿sí? No se pueden cuantificar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van al centro, bueno, que ahorita es un poquito complicado ir al centro, pero estos que se ponen en las calles, sí, con su manta a vender ciertos bienes, ciertos productos y nada más les chiflan que viene la policía y de volada levantan su manta, ¿no? ¿Sí? Su manta. ¿Y por qué? Porque son personas, ¿sí? Que venden sus bienes, sus productos, pero que no están pagando impuestos, no se cuantifican en todo caso, ¿sí? ¿Qué otro tipo de servicio no se cuantifica? Es muy difícil de cuantificar. ¿Podrían entrar ahí los trabajos que son de albañilería? Los trabajos que son de albañilería, no, porque si, por ejemplo, una constructora contrata albañil, ¿qué sucede? Inclusive hasta la obligación que tiene el contratante, el capitalista, el constructor, lo tiene que registrar en el seguro, ¿sí? En todo caso serían, ¿sí? Estas personas que, por ejemplo, muy difícil que se cuantifiquen, que están prestando sus servicios, ciertos plomeros, ¿sí? Ciertos plomeros. Hay personas, por ejemplo, que trabajan en las casas haciendo limpieza, son difíciles de cuantificar, ¿sí? Que están prestando sus servicios, son difíciles de cuantificar, ¿sí? Entonces hay bienes que sí es complicado que se lleve a cabo, ¿sí? Y que en este caso, por ejemplo, INEGI, que es la que hace este tipo de estadísticas, muy difícil que lleve a cabo, ¿sí? Este valor total de la producción con respecto a ciertos bienes, con respecto a ciertos servicios, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla. No sé si hay alguna duda, ¿no? ¿Quién hace favor de leer esto? Yo, profesora. Adelante. Sí. Indicadores económicos. En nuestra economía moderna se produce una vasta gama de bienes y servicios, alimentos, vivienda, vestidos, servicios médicos y coches. Una forma de juzgar el funcionamiento de la economía es midiendo la producción en conjunto de todos estos bienes y servicios. Una medida de la misma nos da, por supuesto, un cuadro completo del bienestar del país. No por adquirir cada vez más bienes seremos necesariamente más felices. También otras cosas son importantes, el sentido de la realización que surge de nuestro trabajo cotidiano y la calidad de nuestro medio ambiente. Sin embargo, la cantidad total que se produce es una de las medidas importantes del éxito económico. Bien.
¿Quién nos está diciendo esto con respecto a la economía del país, a los indicadores económicos? ¿Qué nos dice? Que lo que viene siendo los bienes y servicios son importantes, pero también en cantidad de los que hay, ¿no? Para tener un importante éxito económico, como menciona al final del texto. Bien, ¿alguien más? Pues nos dice que cuantifica, bueno, midiendo la producción, esta nos va a dar un panorama acerca de cómo está el país, ¿no? De si le está yendo bien o si, pues nos está dando una idea como de el hecho de que podamos adquirir bienes y servicios, pues no quiere decir que seamos más felices, ¿no? Efectivamente, así es, Luna, ¿sí? Como lo dice aquí, no por adquirir cada vez más bienes seremos necesariamente más felices, ¿sí? Y más ahorita en lo que estamos pasando con esta pandemia, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, desperté el día de hoy y le doy gracias a Dios que estoy viviendo un día más, ¿sí? Muchas veces no es porque tengas o seas un capitalista, seas un inversionista, eres inmensamente feliz. No, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, soy feliz porque tengo lo necesario, ¿no? Porque tengo lo necesario y porque estoy viviendo, muchas veces dice, soy feliz aunque yo esté viviendo día a día, ¿no? Con respecto a los ingresos, ¿sí? A los ingresos. No es necesario que yo sea rico para ser feliz, ¿sí? Simplemente decimos, soy feliz porque tengo salud, ¿no? Y aquí nos está diciendo que no necesariamente porque tenemos bienes, tenemos servicios, vamos a ser inmensamente felices. ¿Cuántos ricos, por ejemplo, probablemente no sean felices, aunque no encuentren en qué gastar su dinero? ¿Sí? No por eso son felices. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, tiene mucho dinero y si tiene una cierta enfermedad que es difícil o que es incurable, muchas veces dicen, prefiero no tener dinero, pero tener salud, ¿no? Y por eso les comentaba, ¿no? Decimos, algunos decimos, gracias a Dios, hoy desperté bien. Por eso les digo, y más con esta pandemia, ¿sí? Entonces, el hecho de que no porque adquiramos ciertos bienes, ciertos servicios, vamos a ser inmensamente felices. Hay otras cosas que nos hacen felices. Tener a nuestros padres, tener a nuestra familia completa nos hace ser felices, ¿sí? Desarrollarnos nosotros profesionalmente, somos felices, ¿sí? Casi estoy seguro que más de uno, por ejemplo, cuando sale el resultado de que fueron aprobados para entrar al Politécnico, en ese momento se sintieron felices, ¿sí? Entonces, no porque tengamos o podamos comprar ciertos bienes, ciertos servicios, vamos a ser felices, ¿sí? Hay otras cosas, ¿sí? La realización de cada día nos hace ser felices. Bien. Recordando, producto. Fíjense que un producto, bueno, es el valor monetario de los bienes y servicios. Un producto, pero ya elaborado, ya producido, ¿sí? Ya producido. Sobre todo, ese producto final, ¿sí? Dice, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. En un periodo determinado, ya lo vimos, puede ser 3 meses, 6 meses o un año interno, como lo mencionaba, única y exclusivamente que aquellos productos que se producen dentro de un país. Por eso dice, es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento, ¿sí? De la producción de bienes y servicios de las empresas, ¿sí? De cada país, únicamente dentro de su territorio. En este caso, bueno, dentro de la República Mexicana, ¿sí? Bruto. Se utiliza para muchos fines, pero el más importante de ellos es medir el rendimiento global de la economía.
¿Puedo cambiarle? Sí, ya, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se mide el Producto Interno Bruto? Dice, consumo más ingresos más gastos, ¿sí? Más exportaciones menos importaciones. Creo que fue hasta aquí donde nos quedamos, que consumo dice bienes y servicios. En este caso, bueno, todo tipo de bienes, todo tipo de servicios que, como ya lo vimos, todos aquellos que se pueden, en este caso, cuantificar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice, hablando de servicios, bueno, pues el servicio médico, el suministro de la energía, ¿sí? Cuando presta su servicio el abogado, los seguros, por ejemplo, ¿sí? Las comunicaciones, ¿sí? Todo tipo de comunicaciones, el internet, el teléfono, todo eso, ¿sí? Y si hablamos de bienes materiales, bueno, pues ya hemos hablado de los diferentes tipos de bienes materiales. Hemos hablado de los diferentes tipos de servicios que existen, ¿sí? Y la inversión. Todas aquellas inversiones que hacen las empresas, ¿sí? Las empresas. Y no nada más en este caso las empresas. Por ejemplo, el Politécnico tiene o recibe un cierto presupuesto, ¿sí? Un cierto presupuesto, en este caso, por ejemplo, para abastecer, bueno, que ojalá y se pudiera, pero muchas veces el presupuesto no alcanza con respecto a los laboratorios, ¿no? Abastecer, ¿sí? De maquinaria a los laboratorios de la escuela, ¿sí? En este caso, constantemente se está cambiando, por ejemplo, las bancas de los salones, ¿sí? Constantemente se está pintando, ¿sí? Entonces, son inversiones que llega a hacer, ¿sí? Pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque utiliza el presupuesto. Utiliza el presupuesto que le aporta el gobierno, en este caso, a las escuelas. Pero si hablamos de una empresa también para que el trabajador se sienta cómodo, ¿sí? Y eso ya lo vimos, por ejemplo, de que muchas veces tiene que acondicionar ciertas áreas para que el trabajador trabaje o realice su actividad adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si en ese espacio hace mucho calor, muchas veces llegan a poner hasta aire acondicionado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si está una secretaria, bueno, abastecer a la secretaria, en este caso, bueno, con computadora, ¿sí? Con internet, ¿sí? Es una inversión que hacen las empresas, las industrias, comprar maquinaria, ¿sí? Bien, en cuestión de los gastos que hace el gobierno, ¿sí? El gobierno realiza ciertos gastos, ¿sí? Por ejemplo, no vamos lejos, inclusive viene incluido aquí los viajes que realiza, ¿sí? El gobierno, los viajes que realiza, si hablamos de diferentes estados de aquí de la República Mexicana o bien al extranjero, ¿sí? También eso va incluido aquí, ¿sí? Por eso nos dice que los gastos del gobierno son gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios, salarios del gobierno, ¿sí? Las construcciones, como en este caso lo estaba mencionando, de las escuelas, ¿sí? Equipar también a las escuelas, ¿sí? U organizaciones de un evento público, por ejemplo, en este caso, la compra de las vacunas, ¿sí? La compra de armamento, ¿sí? La compra de aviones de combate, ¿sí? Equipo, por ejemplo, a los policías, ¿sí? Esos son los gastos que realiza el gobierno. Se realiza muchísimos gastos dentro del gobierno, ¿sí? Las exportaciones, bueno, aquí es un punto importantísimo, ¿sí? Mientras estén produciendo las empresas, también son las negociaciones que hace el gobierno con otros gobiernos extranjeros, ¿sí? Con respecto a las exportaciones, y esto ya lo vimos, aportan positivamente mientras el país exporte, inclusive se eleva o crece el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que no nos conviene a nosotros en este caso? Comprar productos de otros países, ¿sí? Que tiene que ver con las importaciones, ¿sí? Si compramos productos de otros países, ¿qué sucede? Disminuye el PIB,
¿sí? Y esto nos perjudica, ¿sí? Entonces, hemos comentado también que es la cultura del mexicano. Y nosotros mismos provocamos muchas veces que las empresas se vengan abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque andamos comprando productos extranjeros, ¿sí? Si compráramos los que realmente se producen aquí, ¿sí? Pues el PIB crece y eso beneficia a la población, crea más empleos, las familias estarían mejor económicamente, ¿sí? Por favor, Gómez Martínez, prende su cámara. Miranda García. ¿Dudas? Sí. Dice aquí, capítulo 18, Soler Corona. También González tiene apagada su cámara. ¿Dudas? ¿Soler Corona se encuentra en clase? Sí, profesora, nada más que no le pude cambiar el nombre. Pero sí. José González. Aquí estoy. Bien. ¿Dudas? Bien. Voy a poner un ejemplo de cómo se mide el PIB, hipotéticamente, ¿sí? La fórmula. Fíjense bien, importantísimo la fórmula, ¿sí? Ejemplo del Producto Interno Bruto calculado en billones de dólares. Puede ser inclusive en peso mexicano, por eso dije hipotéticamente, ¿sí? Aquí me equivoqué en los incisos nada más, ¿sí? Producto Interno Bruto, en este caso, ¿sí? Dice bien, 3,000 más 120,000, ¿sí? En este caso estoy hablando del consumo, que son, ya vimos lo que es consumo, ¿sí? 3,000 más 120,000, que son los ingresos, más 60,000, que son los gastos que realizó el gobierno, ¿sí? Los gastos que realizó el gobierno. Ahora, las exportaciones con las importaciones se restan, ¿sí? Aquí tenemos un valor hipotéticamente, ¿sí? Se restan. El inciso B, el Producto Interno Bruto. Sumamos, fíjense bien, ¿sí? En este caso, sumamos el consumo más el ingreso más el gasto. Y se le restan las exportaciones y las importaciones. Y el resultado son de 185,200 billones. ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿No? Bien. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Sí? Dice, tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Esto vuelvo a repetir, bueno, quien se encarga de hacerlo, bueno, pues es INEGI. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta. Es decir, el Producto Interno Bruto del año calculado es mayor que el del año anterior. ¿Sí? Fíjense bien, este punto es importantísimo, ¿sí? Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta. Es decir, el PIB del año calculado es mayor que del año anterior. La fórmula, la tasa de variación, fíjense bien,
Producto Interno Bruto, año 1. ¿Qué quiere decir? Y ahorita lo vamos a ver cómo se saca, ¿sí? 1 entre el PIB del año 0, ¿sí? Menos 1 por 100, tiene que ser en porcentaje. Importantísima la fórmula. ¿Vamos bien hasta aquí? Profesora, ¿el PIB del año 1 es el nuevo y el PIB del año 0 es el Ahorita lo anterior? vemos, vas a ver. Ahorita te vas a dar cuenta en el ejemplo que voy a poner, ¿sí? ¿Cuál es el año 1 y cuál es el año 0? ¿Sí? Por eso dije aquí, importantísimo esta parte. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta. Es decir, el PIB del año calculado es mayor que del año anterior. ¿Sí? Ahorita voy a poner un ejemplo y te vas a dar cuenta cuál es el año 1 y cuál es el año 0. Bien, de acuerdo a la fórmula. Ahí está. Supongamos que en el año 2019, lo mencioné anteriormente, es hipotético, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos, ¿sí? El PIB fueron de 190,000 billones. ¿Y qué sucede en el 2021? Bajó. ¿Por qué bajó? Por la pandemia, ¿sí? La fórmula. Ahora sí, el año 1, por ejemplo, en este caso, es del 2021. El año 0 es del año 2019. ¿Sí? Ahí está el resultado. ¿Qué quiere decir? Que al obtener un valor negativo podemos concluir que el PIB varió negativamente en un 2.5% porque la economía decreció en dicho periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hubo menos producción, ¿sí? En el 2020, en el 2021. ¿Por qué hubo menos producción? Por el problema de la pandemia, ¿sí? Los datos son hipotéticamente, ¿sí? En el año 2019, probablemente, ¿sí? Estábamos bien a comparación del año 2018. Pero, ¿qué sucede en el 2019 y en el 2021? Por el problema de la pandemia, baja la producción, por lo tanto repercute en el Producto Interno Bruto, ¿sí? El resultado es negativo, quiere decir que bajó el Producto Interno Bruto en comparación del año anterior. ¿Dudas? No, profesor. ¿Dudas? No, ¿No? por favor. No. ¿Puedo quitarla? Sí, ya. Vale. Tienen 5 minutos. Buscan qué es Producto Nacional Bruto y me hacen la diferencia entre Producto Interno Bruto. Primero, tienen que analizar, investigar qué es Producto Nacional Bruto. Una vez la tengan, ver la diferencia, si ya sabemos, porque lo he estado explicando constantemente lo que es Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que es Producto Interno Bruto. Van a hacer la diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto. 5 minutos. No, 10 minutos. Si no, no. 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. Son 8:13, 8:23. Retomo la clase.
Producto Nacional Bruto. ¿Prenden su cámara los demás, por favor? ¿Qué es Producto Nacional Bruto? Dice, el Producto Nacional Bruto se puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país. ¿Sí? Aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo? Y aunque la empresa sí, más que nada la empresa esté dentro, por ejemplo, si la empresa es española y está aquí en México, le produce también le produce España, ¿no? Efectivamente. ¿Está en México? En todo caso sería el Producto Nacional de España, el Producto Nacional Bruto de España, aunque esté produciendo aquí en México. ¿Sí? Aunque esté produciendo aquí en México, el Producto Nacional Bruto es de España. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A diferencia en este caso del Producto Interno Bruto. ¿Qué dice el Producto Interno Bruto? Que única y exclusivamente, ¿sí? Es dentro del país. Producidos aquí en el país, ¿sí? En cambio, el Producto Nacional Bruto dice, aunque una empresa se encuentre, ¿sí? Produciendo aquí, pero es de otro país, el Producto Nacional Bruto sería de la empresa residente de donde es, ¿sí? Disculpe, Es la profesor. diferencia. Disculpe, Sí. también leí que, bueno, al Producto Nacional Bruto se le resta precisamente lo de otros países, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en México, tomando el ejemplo del compañero. Otra vez. Retomando el ejemplo del compañero de España aquí en México, por ejemplo, yo aquí en México, yo tengo una empresa española, le pertenece al Producto Nacional Bruto de España. Sin embargo, yo al calcular el mío, yo como México, yo lo voy a descontar a esa empresa. Efectivamente, así es, ¿sí? Así es, efectivamente. Por ejemplo, más que antes de ver un ejemplo, vamos a ver la diferencia, ¿sí? Entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Dice, el Producto Interno Bruto cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independientemente de la residencia del factor productivo que lo genera. En este caso puede ser la mano de obra. Dice, independientemente de la residencia del factor productivo que la genera, ¿sí? O puede ser inclusive la maquinaria de otro país, ¿sí? La cosa es que se produjo aquí en México, ¿sí? Entonces es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora, el Producto Nacional Bruto, por el contrario, solo incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición, ¿sí? La diferencia entre uno y otro. Ahora, por ejemplo, ¿quién quiere leer esto? Que es parecido al ejemplo que me dieron los compañeros. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Adelante. Adelante. Bien, y como dice la compañera, efectivamente se le resta en todo caso, ¿sí? El Producto Nacional Bruto, ¿sí? Cuando hay necesidad se tiene que restar el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque en este caso son de otros países. ¿Dudas? ¿Dudas?
Me voy con otro tema. Si no hay dudas, me voy con otro tema. ¿Qué es inflación? ¿Y cuáles son los precios? ¿Y cuáles son los precios? Precios del mercado. Efectivamente, aumento de los precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Aumento de los, en todo caso, vuelvo a repetir, aumento de los precios de los bienes y servicios producidos en un país. Es cuando hay una inflación, por ejemplo. Se da mucho la inflación. ¿Y en dónde se da más y que podemos identificar que hay una inflación? ¿En el petróleo? No, que diario estamos comprando. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una inflación? No. Aumento de la canasta básica. En la canasta básica. ¿Sí? No tiene que ver. Cuando hay una inflación, es aumento del precio de los bienes y servicios. Aparte es, en este caso, ¿sí? Cuando aumenta la moneda, el dólar, ¿sí? Y eso repercute en una devaluación, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Si nos da tiempo, ¿sí? Aquí, con respecto a la inflación, por ejemplo, ¿ahorita hay inflación? ¿Aquí en México? Sí. Sí hay inflación. Sí hay inflación. A diario hay inflación aquí en México, y más ahorita con lo de la pandemia, ¿sí? Constantemente están aumentando los productos. ¿Y cómo nos damos cuenta que están aumentando los productos? Porque lo que más se compra es lo de la canasta básica, ¿sí? Más se compra lo de la canasta básica. Entonces, constantemente están aumentando ese tipo de bienes, ese tipo de servicios, ¿sí? Y cuando constantemente están aumentando, bueno, entonces hay una inflación, ¿sí? ¿Mis ahorros pueden perder poder adquisitivo? Pregunta. Sí. Claro, porque si tenemos cierta cantidad en el banco, por ejemplo, desde hace un año, ¿sí? Cierta cantidad, supongamos, quiero guardar 10,000 pesos. Con esos 10,000 pesos hace un año o antes de la pandemia podría yo comprar más bienes, más productos. Ahora no. Se reduce, ¿no? ¿Sí? Ya no podemos comprar lo mismo. Se reduce, disminuye la cantidad de bienes y servicios que adquirimos con esos 10,000 pesos en relación al año anterior o hace 2 años o hace 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis ahorros están perdiendo poder adquisitivo, ¿sí? Por eso muchas veces dicen, me lo voy a gastar porque si lo guardo, no me va a rendir para 2, 3 años. Me va a rendir siempre y cuando esté ahorrando constantemente, ¿no? Aumentando mis ahorros. Probablemente así me pueda rendir. Pero si tengo una cantidad fija, guardada, ya no va a valer lo mismo. En 1 año, en 2 años, en 3 años. ¿Por qué? Porque constantemente están aumentando los bienes de precio, los bienes y los servicios. Dice, es importante notar las palabras continuo y generalizado. Es decir, para que se considere inflación, los precios deben de aumentar de forma sostenida y constante. Además de que deben de incrementarse todos los precios, o por lo menos los más representativos del consumo de una familia promedio. Por eso, sí es cierto, es importante cuando aumenta el petróleo, pero nosotros, como la sociedad, la mayoría nos damos cuenta que aumenta o que hay una inflación, y como lo dice aquí, ¿quiénes son los que más se dan cuenta? Las familias, porque son las que constantemente están adquiriendo bienes y servicios, el pago de la luz, el pago del agua, ¿sí? El pago, por ejemplo, del internet. Las familias,
¿sí? La compra de bienes, de ciertos productos en el mercado. ¿Quiénes? Y por eso constantemente yo estoy mencionando de que cuando un producto, un bien, un servicio está exageradamente, su precio es muy alto, hay que reportarlo a la Profeco, ¿sí? Entonces dices, la inflación se mide en base al índice de precios al consumidor, ¿sí? El índice nacional de precio tiene que ver, vuelvo a repetir, tiene que ver inclusive la Profeco, el porcentaje de incremento en precios de canasta básica y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Que es lo que acabo de mencionar. ¿Quiénes son los que se dan cuenta que constantemente hay una inflación? Las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias constantemente están adquiriendo bienes y servicios. Hay diferentes tipos, en este caso, si hablamos, ¿sí? Hay diferentes tipos de inflación, ¿sí? Diferentes tipos de inflación. El primero, Barrera Cruz, veo que estás come y come. Hasta ya se me antojó. Explícame este punto. No, disculpe, profesora, es que no desayuné. Pues nadie ha desayunado. Nadie. No, nadie. Oh. Perdón. Tenía unas visitas aquí, pues agarré. ¿Lo leo, profe, el punto? Si quieres leerlo, pero dije, explícalo y ponme un ejemplo. Por ejemplo, la producción de teléfonos. Sí, solo se producen como 1000 teléfonos y hay como 2000 personas que los quieren. Entonces el producto pues aumenta su costo. ¿Sería un ejemplo Aumenta ese? su costo. Sí, porque son pocos productos y son muchas las personas que lo quieren. Ajá. Entonces eso hace que aumente su costo. Uh-huh. En lugar de aumentar su producción, solamente aumenta su costo. Porque siento que les conviene más a las empresas, ¿no? Muchas veces no tanto es que le convengan las empresas, y ya lo hemos hablado, muchas veces las empresas, por no tener la materia prima, ¿sí? Porque muchas veces le es difícil conseguir, adquirir cierta materia prima, ¿qué sucede? Cuando sucede que eso, ellos aumentan el precio. Cuando hay una escasez, aumentan el precio. Y lo hemos hablado constantemente, ¿no? Por ejemplo, de que en este caso, si los trailers que transportan los bienes, los productos, y no llegan a un lugar, a un destino en el tiempo establecido, ¿qué sucede? Donde iban a llegar esos productos, en esa ciudad, en esa comunidad, ¿sí? En ese estado, ¿sí? Y no llegan a tiempo por ciertas circunstancias que llegan a suceder en el traslado de esas mercancías, y lo poco que tienen en esa comunidad, en esa ciudad, ¿qué sucede? Aumenta el precio, ¿sí? Y muchas veces por el costo también de las materias primas llega a aumentar, ¿sí? López Bastida, Tonatiuh, dame un ejemplo. No, pues no está en clase. ¿Ya ven por qué pido que deben de tener la cámara prendida? No está en clase. ¿A dónde andaba? ¿Me escucho? ¿Qué pasó, López Bastida?
No está en clase. ¿Quién sabe dónde ande? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Podría ser lo que pasó hace unas semanas con el limón, ¿no? Que pues la demanda que había excedía la capacidad de producción y eso provocó que su precio aumentara tanto. Efectivamente, sí. Efectivamente, sí. Y por ejemplo, sucede también en cuestión del jitomate, ¿sí? Que es lo que más se usa, sobre todo, hablando en este caso de las familias, de los restaurantes, el jitomate, ¿sí? Dice, si la demanda excede la capacidad de producción, si hay muchos consumidores que adquieren ese bien, ese producto, ¿sí? Los productores dicen, bueno, pues algunos dicen, bueno, es mi momento, ¿no? Es mi momento. Aumento los precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al productor lo que le conviene es que le reditúe, obtener ganancias, ¿sí? Es mi momento. Entonces, hay productores, hay empresas que se exceden en el aumento de los precios de los productos, ¿sí? Se exceden y por eso debe de estar al pendiente la Profeco, ¿sí? Por ejemplo, en algunos puestos, con respecto a los limones, en algunos puestos lo daban el kilo 80 pesos, en otros puestos los daban a 90 el kilo, ¿sí? A 90 pesos el kilo. Entonces, si no hay un equilibrio, bueno, afecta al consumidor, ¿sí? Afecta al consumidor. Esto tiene que ver bien con la inflación por consumo o demanda y es la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? La demanda, muchos consumidores, y la oferta, ¿qué sucede? Poca producción y aumentan el precio. Bien, inflación por costo, lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué sucede? Que cuando el productor, el empresario, aumenta el precio de ciertos productos, porque la materia tiene que ver mucho con los insumos, tiene que ver mucho con la materia prima, ¿sí? Si la materia prima para la elaboración de ese bien, de ese producto, está cara o la consiguió cara, lógico que el bien final aumenta su precio, ¿sí? Aumenta su precio. Dice, ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta. Y no nada más tiene que ver con las materias primas, tiene que ver inclusive, vuelvo a repetir, con los insumos, tiene que ver inclusive hasta con el trabajador, la mano de obra. Hay mano de obra, hay trabajadores capacitados y dicen, bueno, te voy a cobrar tanto por hacerte este producto. Entonces, ¿qué dice el productor, el empresario? Tengo que aumentar el precio. No me va a alcanzar. No me va a redituar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los diferentes precios que hay con respecto al cemento, porque es la calidad del cemento, ¿sí? Los diferentes precios que hay en ciertos bienes que ustedes utilizan para la construcción. ¿Dudas? Bien. Inflación autoconstruida, ¿a qué se refiere? ¿Es cuando se acaparan los materiales y esperan? ¿Es algo esperado? Por ahí vas más o menos, ¿sí? Por ahí vas. Ay, ¿ya apareciste, López Bastida? Ya, bueno, ¿sí me escuchas? Sí te escucho. No, es que no servía. ¿Mandé? No servía mi micrófono. Dame un ejemplo, López Bastida, de esto.
Inflación autoconstruida, dice. Un ejemplo sería, bueno, de lo que tuvimos a diario. Un ejemplo sería como ahorita que vino la guerra, ¿no? Un ejemplo es la misma... No te escucho. ¿Qué me escucha? Ahora sí. Perdón, es que el micrófono sirve. Un ejemplo sería algo que así que sucede en la vida diaria. Como ahora que se vino la guerra, la misma gente dice, no, pues los precios van a subir y pues prevé que los precios en los productos pues, subirán. Eso es. Sí, sí. Por ejemplo, en este caso, cuando se escuchaba del coronavirus, ¿sí? Y que iba a llegar y que no iba a tardar aquí en México, mucha gente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo mucha gente? Se fue a surtir a las tiendas, ¿sí? Él se acabó. Y lo raro era de que se compraba más papel de baño. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Que lo raro, yo no sé por qué, se compraba más papel de baño. No. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se compra más papel de baño? Yo creo que por el aislamiento, ¿no? Que se previó, bueno, que pensaron las personas del tiempo que iban a estar. Efectivamente, pero a lo que voy es que, ¿por qué no decían, bueno, se compra más frijoles, ¿no? O se compra más arroz, ¿no? La estadística en ese momento, que la gente se estaba previniendo por el coronavirus, porque se iba a estar encerrado, la estadística, que era el papel de baño el que más se compraba. ¿Sí? En relación a otros bienes, a otros productos. Entonces, ¿qué estaba haciendo las personas? Estaban previniendo, ¿no? ¿Sí? Sobre todo por un aumento, y efectivamente, ¿sí? Sucedió que empezaron a aumentar los precios de ciertos productos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, también recordarán ustedes cuando hubo escasez de gasolina, ¿no? ¿Qué hacía la gente? Se iba a formar a las gasolineras. La revendía. Y llegaba, efectivamente llegaba inclusive con botes, ¿no? Con botes para adquirir su gasolina. O los taxistas, ¿sí? Si llevaban medio tanque o 3/4, ellos veían una gasolinera y se acercaban, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, va a subir, ¿sí? Entonces estaban previniendo, ¿no? ¿Sí? Estaban previniendo. Entonces, hay productos, hay bienes que sí permite esto de que se compre antes. Por ejemplo, pues no podemos comprar ciertos productos porque se echan a perder por la fecha de caducidad, ¿no? ¿Sí? Hay productos que no se pueden comprar y guardarlos tanto tiempo por la fecha de caducidad. Inclusive ni la gasolina. Podrían hacerlo los taxistas, ¿no? Pero probablemente un familiar no tan fácil, ¿no? Que tuviera tanques o botes de gasolinas en su casa, siempre y cuando tuviera espacio también. Es peligroso, ¿sí? Es peligroso. ¿Sí? Bien, entonces esto es inflación autoconstruida. ¿Sí? Muchas veces dicen, bueno, a partir del día 1, en este caso, de abril, un ejemplo, no es que vaya a subir la gasolina, que está subiendo, que el presidente dijo que no iba a subir más, sin embargo, está subiendo la gasolina, ¿sí? Y que diga, bueno, a partir del 1 de abril se va a aumentar el precio de la gasolina. Hacen filas los automóviles antes del 1 de abril, ¿no? Y no se diga a los taxistas. ¿Qué están haciendo? Previniendo. Bien, un punto importante aquí. ¿Cómo se detiene la inflación? Fíjense bien. Dice, aumentando la tasa de interés de la deuda pública en préstamos y consumo. ¿Qué sucede aquí? Que en este caso, el Banco Central, ¿qué es el banco? ¿Cuál es el Banco Central? El Banco de México. ¿Cuáles son los bancos comerciales? ¿Cuáles son los bancos comerciales? BBVA. ¿Nada más? No, sí, todos aquellos, ¿no? Banamex, Santander. Efectivamente. Esos son los bancos centrales.
¿Qué hace en este caso el Banco de México? Le dice a cada uno de los bancos, auméntame tus tasas de interés. ¿Por qué lo hace? Para que la población no se endrogue nada más por endrogarse. ¿Sí? Por eso dice, aumentando la tasa de interés de la deuda pública en préstamos y consumo. El único problema pues es esta pieza de aquí, que va acá. Ya está. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Para qué? Para que en este caso la población no se endrogue nada más por endrogarse. ¿Sí? Si en este caso, bueno, dice, necesito un préstamo para carro. Entonces dice, bueno, no lo puedo adquirir porque aumentaron las tasas de interés. ¿Sí? Si pido un préstamo, va a ser un préstamo para lo realmente necesario. ¿Sí? Realmente necesario. Por eso el Banco de México le da indicaciones a los bancos centrales, auméntame tu tasa de interés porque la inflación está creciendo mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la población? No solicita préstamos, se espera que baje la inflación. Pero ¿qué sucede? En este caso, si las ciertas personas querían solicitar en este caso para comprar un automóvil, ¿qué sucede con las automotrices? Se frena la demanda de automóviles. No está vendiendo. Lo que sucedió en la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo, ¿sí? Mucha gente se quedó sin trabajo, entonces las automotrices vendían muy poco. Despidieron a mucho personal, ¿sí? Entonces, si hay una inflación, los bancos no dan préstamo, en este caso repercute como ejemplo, a la automotriz. Repercute también, por ejemplo, a los que venden departamentos, ¿sí? Repercute, porque el banco no está, sí está prestando, pero la tasa es muy alta, entonces dice, no me conviene, no lo voy a poder pagar. Entonces, ¿qué sucede? Se frena también lo de bienes raíces. Y al frenar esto, ¿qué sucede? Nos dice que nos lleva a un estancamiento económico y desempleo. Se ocasiona un desempleo, en este caso en la automotriz por no vender autos, ¿sí? En los bienes raíces por no vender departamentos, por no vender terrenos, porque la gente no puede solicitar un préstamo porque las tasas de interés están muy altas. ¿Sí? Y cuando se ocasiona el desempleo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Hay una caída del Producto Interno Bruto? Hay una caída del Producto Interno Bruto. Se incrementa la delincuencia. Piense bien cómo todo tiene una consecuencia, ¿no? Todo tiene una consecuencia, ¿sí? Y no nada más, yo puse el ejemplo aquí de la automotriz, puse el ejemplo en este caso de comprar un departamento, los bienes raíces, ¿sí? Es lo que más se solicita en este caso, préstamos en los bancos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, si realmente el banco te va a hacer un préstamo, pero siempre y cuando sea para adquirir lo necesario, ¿sí? Lo necesario. Es como trata en este caso el Banco Central de frenar la inflación. Trata de frenar la inflación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Como último punto en la inflación, ¿para qué me sirve a mí como ingeniero conocer el valor de la inflación? ¿Para qué me sirve a mí como ingeniero conocer el valor de la inflación? Maldonado Galindo. Maldonado Galindo. No, hombre, híjole. Por eso he dicho que yo en línea no las puedo controlar, pero en el salón sí. Bien.
Ya está desayunando y nosotros aquí, nuestro estómago, están tronando las... Mire, ahí viene. ¿Dónde andabas? Perdón, maestra, es que tuve que ir al baño. ¿Para qué te sirve a ti como ingeniero civil conocer el problema, en este caso, de la inflación? Pues yo creo que sí es muy importante porque, por ejemplo, los materiales de construcción, como ya se había dicho, no sé, una obra el cliente tiene poco dinero y pues yo que puedo hacer, no sé, materiales baratos sale peor, ¿no? Entonces como que sí es importante conocer todo ese Inclusive tema. hasta para cuando hacen o concursan para una licitación, ¿sí? Ustedes tienen que no poner el valor exacto, por ejemplo, de cada bien, de cada producto que vaya a llevar a cabo una construcción, ¿sí? Inclusive profesor. también tener su guardadito, por lo mismo que constantemente hay inflación, ¿sí? Constantemente están aumentando los Y ya bienes. está bien caro el cemento. ¿Mandé? Está bien caro el cemento. El cemento está muy caro. Efectivamente, la tonelada está en 3,700. ¿Sí? En 3,700. ¿Cuántos bultos trae la tonelada? Ya 50 kilos, ¿no? ¿Cuántos 20. bultos? 20. Creo que 20. ¿Cuántos bultos de cemento trae la tonelada? 20. 20 efectivamente, ¿sí? Entonces, está a 3,700. Bueno, 3,700 el de Cruz Azul, los demás no sé. ¿Sí? Los demás no sé. Y efectivamente, constantemente está aumentando el precio, ¿sí? De los productos. ¿Alguien más que quiera abordar el punto aquí que a ustedes como ingenieros, ¿para qué les sirve conocer el valor de la inflación? ¿Podría ser para cuantificar los precios de la obra? Para cuantificar los precios de la obra, efectivamente, ¿sí? Y saber cómo, bueno, si nos va, bueno, saber como que el resultado final el precio final de la obra. Efectivamente, ¿sí? Por eso siempre les he dicho de que inclusive deben de tener un colchoncito porque si no quedan a la mitad de la obra. Y si quedan a la mitad de la obra, ¿qué sucede? Quedan mal con el cliente y muchas veces, si no lo entregan en tiempo y en forma la obra, se los clausuran, ¿sí? Se los cancelan nada más. Nada más, fíjense, ¿no? Se los cancelan si no cumplen en tiempo y en forma, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede si no les alcanza el dinero para seguir comprando porque hay una inflación? Van y se endrogan con el banco. ¿Pero qué sucede con el banco? Le dio la indicación el Banco Central que aumentarán las tasas de interés. Y entonces, en vez que les reditúe a ustedes, ¿qué sucede? Están perdiendo constantemente, ¿sí? Es importantísima la inflación. Conocer los precios de los productos, ¿sí? Sobre todo en el caso de ustedes como ingenieros, ¿sí? Para realizar una obra, para llevar a cabo una obra de infraestructura, ¿sí? Incluyendo inclusive hasta la mano de obra. ¿Sí? Dudas. Bien. Paso lista. Álvarez Rubio. Presente. Barrera Cruz. Presente, profe. Bien. Casiano Corona. Flores Rosales. Presente. García Núñez. García Ramírez. Presente, maestra. Gómez Martínez. Presente, profesora. Bien. González Bautista. Presente, profesora. González García. Presente. Guevara Varela. Presente.
López Bastida. Presente. Sánchez.